y en este caso tengo el gusto de presentar a Magdalena de Paz Ispí Corrales, que es catedrática de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en 1976 y doctora en Historia Moderna desde 1981. Actualmente es miembro electo de la Junta de la Facultad. Como docente, su carrera ha discurrido siempre en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Ha sido profesora invitada en universidades extranjeras, tanto, por ejemplo, en Suecia, en Italia, Venezuela, y autora de más de un centenar de publicaciones de su especialidad. En cuanto a tesis doctorales, ha dirigido 4, 6 memorias de licenciatura y trabajos de investigación de doctorado, 5 trabajos de fin de grado y 2 de fin de máster, con lo cual ya podéis ver un poco el currículum que tiene. Dentro de su actividad profesional, ha desempeñado diferentes funciones técnicas como asesora y directora. Destaca la organización de un programa histórico para la Embajada de Suecia en España, compuesto por 12 encuentros internacionales, labor que ha sido reconocida por el Rey de Suecia con la concesión del grado de oficial primera clase de la Orden de la Estrella Polar en 2009. Enhorabuena. Fue comisaria de la exposición La Casa de Borbón, Ciencia y Técnica en el siglo XVIII, en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad en 2006. Pertenece al comité editorial de la colección Biblioteca de Historia del CSIC. Es vocal de la Junta Facultativa del Instituto de Historia y Cultura Naval, miembro del comité asesor de la Revista de Historia Naval, de la revista AIA, entre otras, y fue secretaria de la revista Cuadernos de Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la Marina y el Ejército de los Austrias en los siglos XVI y XVII, en el ámbito de la política internacional. Creo que la conferencia que nos vas a dar hoy trata sobre este tema. Ejército, orden público, cuerpos de seguridad y marco institucional en la España del siglo XVIII. Las relaciones históricas entre España y Suecia. Las órdenes religiosas en la Edad Moderna, siglo XVI y XVII. Y sin más, paso a cederle la palabra para que comience su conferencia titulada Vivir y morir en el mar, los tercios embarcados en las armadas de la monarquía hispánica, siglo XVI a XVII, que supongo que será muy interesante. Así que cuando quieras, Magdalena, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor, un privilegio estar aquí con todos ustedes en esta sede, que es la primera vez que vengo. Espero quizá no sea la última. Muchas gracias a la Real Asociación de Hidalgos de España, en particular a José Manuel Huidobro, por haberme invitado a participar en esta conferencia. Con el título que acaban de señalar, a ver, perdón, a ver, bueno, vamos a ver. Bueno, es que no quiero, es que quiero irme, quiero cancelar, pero no me deja. Bueno, pues guardar, ala, pues sí, ala. Sí, estoy dando a cancelar, pero no se cancela. Bueno, a lo mejor si quito esta. Sí. Perfecto. Estupendo. Ahora, muchas gracias. Gracias. Sí, porque ahora voy pasando. Pero la primera no se ha... Vale. Bueno, con ese título, Vivir y morir en el mar, los tercios embarcados en la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII, yo quiero relatarles la historia de los soldados embarcados en las armadas, en los barcos de esa monarquía en ese periodo histórico, y sobre todo contarles sus peripecias, sus sinsabores cuando defendían los intereses del rey y de su patria. Y por eso les propongo que me acompañen a hacer conmigo un viaje por mar, por el Mediterráneo y por el Atlántico, y que seamos todos testigos cuando se ponía en marcha una jornada naval
y se lanzaba una empresa para luchar contra los enemigos de la monarquía hispánica. Ven en pantalla distintas imágenes representando cuadros de la época de batallas navales, varios momentos de combates, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de los tercios. Se ha escrito mucho, se ha escrito bien, sobre todo sobre sus historias, pero esas historias transitan entre la fábula, el mito, la leyenda y la realidad. Si fueron esos valientes soldados profesionales que lucharon por su rey, o si fueron, en cambio, los ladrones, los desertores, los sedientos de botín que arrasaban los pueblos cuando estaban de guarnición o cuando iban a su lugar de destino. En cualquier caso, yo siempre digo que no debemos dejarnos arrastrar por los tópicos, porque los tercios no fueron ni más sanguinarios ni más saqueadores que los ejércitos pertenecientes a otras naciones. Cuando hablo de los ejércitos me estoy refiriendo a los soldados de infantería de España, que eran la unidad de élite del ejército, que nacieron por una decisión del rey, cuando entonces era rey de España Carlos, con el nombre de Carlos I de España y V de Alemania. Él decidió establecer una ordenanza, publicar una ordenanza, la Ordenanza de Génova del año 1536, y así nacieron los tercios, que perduraron y se mantuvieron hasta la llegada de la dinastía Borbón a comienzos del siglo XVIII. No hay que confundir a los tercios con la totalidad del ejército. Los tercios forman una parte, la infantería, luego está la caballería, la artillería y otros, ¿no? Y cuando la leyenda negra contra España ha señalado en reiteradas ocasiones que los tercios eran violentos, que eran saqueadores, que eran despiadados y que eran violadores, hay que tener en cuenta que no debemos hablar de ejército español, debemos pronunciar ejército hispánico, porque España entonces tenía territorios italianos, tenía territorios en América, tenía territorios en Flandes. En ese sentido, el número de españoles oscilaba entre un 12 o un 15% y el resto eran soldados pertenecientes a otras naciones. Estoy hablando de tedescos o tudescos, es decir, alemanes, hablo de valones, belgas, holandeses, pero también irlandeses y también suizos, ¿no? A día de hoy todavía perduran algunas frases que se identifican o que están atribuidas a los tercios. ¿Quién no ha oído hablar de España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura? Frases como esto es una bicoca, se armó la de San Quintín, irse a la porra, poner una pica en Flandes, no dar palo al agua, apalear sardinas, la expresión chusma, me importa un pito, al enemigo que huye, puente de plata, tirar con pólvora del rey, o la frase en Flandes se ha puesto el sol, de Eduardo Marquina. Bien, yo les voy a hablar de esos tercios embarcados, de los tercios del mar, lo que yo llamé en mi libro, que publiqué en el año 2019, la primera infantería de Marina Española. Están divididos, como los de tierra, en arcabuceros, mosqueteros y piqueros. Aquí tiene una imagen, un grabado de la época. Y esta segunda imagen, donde están las tres armas, es una fotografía de un fotógrafo actual, se llama Jorge Moreno, le llaman Jordi Bru, y es conocido como el fotógrafo de batallas, entre otras de los tercios. Él se va a los confines del mundo, a la Antártida, al Ártico, fotografía brumas holandesas y zonas inhóspitas y superpone fotografías y luego, con la ayuda de asociaciones de recreación histórica, hace fotografías de esta extraordinaria belleza, ¿no? ¿Cuándo empiezan los soldados a estar embarcados de una manera fija? Al principio, en la Edad Media, había soldados que se llamaban los soldados de marina, es decir, los que iban embarcados solamente guarneciendo los barcos de posibles ataques. Los conocemos por los corpus legislativos de aquella época. En la imagen izquierda es el Código de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, y en la imagen derecha, en la Corona de Aragón, el consulado del Libro del Mar. Entonces los llamaban los usados en la mar. También los llamaban hombres de guerra, soldados o guardianes. Estos hombres lo que hacían era acompañar en los barcos a las flotas de Indias y a las armadas de guerra en defensa de un posible ataque pirático o corsario.
En el año 1528 se tiene constancia del primer tercio de galeones que ya no se reclutaba específicamente para una ocasión, sino que eran soldados de guerra que se consideraban estables en una armada de esas características. Pero la verdadera raíz de la infantería de marina son las llamadas compañías viejas del mar de Nápoles, que están ya al servicio permanente de las galeras de ese reino. Hay que recordar que Nápoles y Sicilia formaban parte del territorio español, el llamado Reino de las Dos Sicilias, conquistado por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba entre los años 1503-1504. Con fecha de 27 de febrero del año 1537, con Carlos I, entran ya en acción de una manera permanente en los barcos, en el fracaso de la toma de Argel de 1541, en el asedio a Malta de 1565, en la famosa batalla de Lepanto de 1571, que Cervantes, con gran acierto, en el prólogo de sus novelas ejemplares, denominó la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos ni esperan ver los venideros. También intervinieron en la conquista de Portugal, en la Gran Armada, la mal llamada Armada Invencible de 1588 y en otras conocidas acciones navales posteriores. Así fueron naciendo distintos tercios, el tercio de Cartagena, el tercio de la Mar Océano, el tercio del Mediterráneo, el tercio de las galeras de Sicilia, actuando indistintamente tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y en los siglos siguientes se fueron dando sucesivas ordenanzas que fueron dando forma al corpus legislativo que dio pie a la formación de la verdadera organización de la Armada. La primera de ellas son las ordenanzas del buen gobierno de la Armada del Mar Océano, que se publicaron en el año 1633 y más adelante, en el año 1717, las ordenanzas del entonces ministro de Marina, José Patiño, durante el reinado del primer Borbón. Este es José Patiño. En el siglo XX ya, el 10 de julio de 1978, el rey Juan Carlos dispuso en un decreto, lo firmó, por el que se disponía, y cito textualmente, se fija el año de 1537 como antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina. Y así quedó recogido en una orden ministerial de 22 de abril de 1981. Bien, ya tenemos a los infantes de Marina, vamos a ver cómo y dónde actuaron. En aquellos siglos había 3 escenarios marítimos de guerra con mayor o menor suerte en sus resultados: el Atlántico, el Mediterráneo y el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Para ello, la Corona, en su política ofensiva y defensiva también, articuló la construcción de diferentes prototipos navales que iban a realizarse en función de los escenarios en donde iban a actuar, porque dependiendo del ámbito marítimo, las naves pueden ser de determinada condición y de determinada peculiaridad. Hay 2 tipos básicos de embarcaciones, que son las galeras del Mediterráneo. Esta es la galera real de Don Juan en la batalla de Lepanto, la galera y sus hermanas y el galeón en el Mediterráneo. Aquí tenemos 3 prototipos de galeras, para que se hagan una idea. Este es el modelo que está reproducido en el Museo Naval de Madrid, la que lideró la Armada cristiana contra los turcos en esa batalla, y aquí otra de ellas. Y en el Atlántico tenemos los famosos galeones. Ven que no tienen nada que ver, estos son de alto bordo, disponen de hileras de cañones en popa y en proa, tienen tres palos y tienen tipos de velas que no son las latinas que hemos visto en el otro lado, sino que son velas cuadras o cangrejas. Aquí tienen otro modelo más para que vayan viendo la diferencia. Y finalmente, bueno, pues en una escena de lo que fue la Gran Armada, ¿no? Vale. En dicha época, una galera ordinaria podía llevar entre 100 y 110 personas consideradas gente de guerra y de marinería, y aproximadamente unos 150 hombres de remo, los galeotes, lo que suponía un total de 250 a 260 hombres. ¿Vale? A mediados del siglo XVI, una galera ordinaria tenía entre 24 o 28 bancos por banda, con 7 remeros por cada banco. Y en el caso de la galera real de Lepanto, medía 60 metros de eslora, la galera mayor, 60 metros de longitud, llamamos así, y 6 metros de manga, es decir, 6 metros de ancho, ¿no?
Vale. Y en cambio esto es un galeón. Un galeón podía tener, si sus toneladas eran 550 aproximadamente, los hubo de 1.000 y de 1.200, pero son los menos, podía llevar unas 300, 350 personas. De ellas, entre 60 y 70 la componían la tripulación, a las que solían sumarse a veces hasta 30 pasajeros, y el resto pues eran los soldados, los marineros, los hombres de mando, etcétera, etcétera, como ahora veremos. Medía unos 40 metros de eslora y 10 de manga, por lo tanto eran considerablemente más grandes. Aquí tienen varios modelos de cómo está distribuido los bastimentos y las vituallas que iban acompañando en esa empresa naval. Y aquí también. Bueno, ¿y quiénes eran las personas embarcadas? Encontramos 3 tipos de gente, que se llaman los hombres de mando, la gente de cabo y la gente de remo, más conocida como chusma. Dentro de los hombres de mando tenemos los que mandaban, obviamente, los capitanes, maestres, pilotos y demás. Luego está la gente de cabo, que a su vez se divide en 2. En lo que es la gente de guerra, que eran los hidalgos, gentiles hombres, que voluntariamente participaban en una empresa naval para luchar por su patria y por su rey, además de aventureros y, por supuesto, los tercios, los soldados embarcados, los hombres de guerra. Pero también tenemos la gente de mar, es decir, los marineros, divididos en pajes, grumetes y luego marineros, y los artilleros. Curiosamente, los artilleros forman parte de la gente de mar. Y finalmente tenemos la gente de remo, más conocida como chusma, porque dentro de ellos, a su vez, tenemos los voluntarios, por un lado, que recibían en la época, y lo dicen los documentos, buenas boyas, y tenemos los forzosos, dentro de los cuales, a su vez, encontramos dos niveles. Los forzados o condenados, es decir, los galeotes, que lo son porque han sido ladrones, bígamos, blasfemos, desertores, vagamundos, como se les llamaba en aquel periodo. Y luego están los esclavos, que han sido obtenidos, pues, esclavos africanos o esclavos turcos en una contienda naval contra el Imperio Otomano. Ahí pongo lo de las mujeres, porque alguna vez me lo han preguntado en alguna conferencia. Pese a las disposiciones reales de prohibir terminantemente la existencia de mujeres, se sabe que hubo a bordo de una armada de guerra. Tenemos el caso de la que figura en la imagen izquierda, una mujer que se llamaba María la Bailaora, que se disfrazó de soldado para seguir a su amado. Y lo sabemos porque hay una fuente del año 1575, 4 años después de producirse la batalla de Lepanto, donde al parecer luchó con arrojo, con mucha valentía, fue herida y al ir al médico descubrieron que era una mujer. Lejos de expulsarla o de penalizarla, don Juan de Austria, el líder de la Armada, decidió permitir que esa mujer estuviera como infante de marina a las órdenes del tercio de Lope de Figueroa. La que tienen al otro lado es Ana María de Soto, que es la que sí que está considerada primera infante de marina ya en el siglo XVIII. Una mujer que con 17 años y deseosa de aventuras decidió disfrazarse de hombre, cambió el nombre, se llamó Antonio María de Soto y se alistó. Y nadie la pilló. Durante muchos años estuvo luchando contra los británicos hasta que, también herida, cuando descubrieron que era una mujer, pero se le concedió el estanco y la posibilidad de llevar, pues, las insignias propias de la infantería. Bien, una vez embarcados, vamos a conocer las peripecias, los sinsabores de los tercios de la vida en el mar. Poner en marcha una empresa naval, una jornada naval, era algo extraordinariamente complejo. Primero había que nombrar capitán general del que iba a dirigir la Armada, y después comenzaban unos preparativos muy, muy complejos, porque iban o bien de embargar barcos, que eran los que se necesitaban, o bien se requisaban, o bien se contrataban, se establecía un contrato que se llamaba asiento entre el rey y los dueños de los barcos para decidir en qué condiciones se establecía el alquiler, o si no, se fabricaban, se daban órdenes de construcción. Se precisaba entonces el número de soldados y marineros que debía llevar esa jornada naval y el tiempo que supuestamente iba a tener esa empresa. Comenzaba entonces la leva, es decir, requisar a cuantos hombres marineros y soldados fueran a formar parte de su dotación de hombres de guerra. Y hay que tener en cuenta un hecho importante, y es que pasaban largos meses de cautiverio marítimo, que la navegación era un negocio desesperado, espantoso, y que muchas veces la dotación
de hombres no estaba nutrida por personas de alta vocación marinera o militar. Hubo ladrones, hubo aventureros, hubo oportunistas, campesinos que huían de la vida familiar en el campo o condenados por la justicia por bígamos, por ladrones o por otras razones. Fue especialmente grave encontrar gente para poder estar en los barcos en el siglo XVII a causa de una crisis demográfica que se estableció por toda Europa, y eso obligó a los funcionarios del rey a tener que reclutar hombres en las tabernas, que eran pues, personas sin ninguna condición, ni ninguna capacidad, ninguna formación, ni de soldado ni de marinero, y eso obligó a esos funcionarios a ser poco exigentes en el proceso de selección y difícilmente comprobables como era la experiencia en el mar o los valores morales del candidato. ¿Pero por qué se embarcaban? Pues se embarcaban por necesidad y pobreza, se embarcaban por hambrunas en sus tierras de origen, por hacer méritos, en especial los segundones de las familias, por huir de una sentencia judicial, por tener 3 comidas diarias, como ahora veremos, porque muchos de ellos no alcanzaban esa cifra, por cobrar un sueldo, por llegar a desarrollar un oficio o una profesión o incluso por ascender en la escala social. Entonces, en esa organización de la empresa naval estaban los cargos reales, que eran los veedores, los tenedores de bastimentos. Los bastimentos son las provisiones en general, es decir, armas, velas, pólvora, todo lo que implica una organización naval. Y luego estaban también los tenedores de vituallas, especialmente todo lo que concierne a la alimentación de los barcos. En los libros de esos tenedores y de esos veedores se anotaban las cantidades de víveres, las cantidades de agua, la artillería, la munición, el número de soldados y el número de marineros. Es decir, todo un entramado complejo de extraordinarias dificultades en las que no faltó más que una dudosa honradez por parte tanto de los altos funcionarios como de los propios abastecedores. Y hay que tener en cuenta que en esta complejidad en la organización de una jornada naval, España nunca vivió de espaldas al mar, sino todo lo contrario. Hubo muchos oficios que estuvieron involucrados: madereros, carpinteros, toneleros, corcheros, herreros, caldeleros, plomeros, curtidores, no se asusten que bueno, voy a decir todos, solo unos cuantos, boticarios, los que se encargaban de los emplastos y de los ungüentos, pescadores, carboneros, celeros, leñadores, estibadores, es decir, un montón de gente participando de una empresa naval. Se hacía la respectiva leva de los hombres que iban a estar destinados en los barcos por un tiempo indefinido. Algunos desertaban porque se les contrataba por una soldada, es decir, por un sueldo, de ahí que se llamen soldados. Se les comprometía o se les prometía un dinero que no les llegaba ni siquiera cuando embarcaban. Otros se enfermaban por el camino, otros huían. Y hay ocasiones en las que cuando llegaban al tiempo señalado y al lugar del destino, pues por una mala salida o porque todavía no estaban reclutadas todas las personas, pues el tiempo pasaba y los embarcados se iban comiendo las vituallas e iban gastando los bastimentos. En este apartado, además, debemos considerar que había un problema en lo que se refiere al armamento, a las piezas de artillería, porque fíjense ustedes, en un barco hay 17 tipos de artillería distinta. Sacres, mediosacres, bombardas, cañones, medios cañones, de todo tipo, falconetes. Un galeón solía llevar de promedio unas 60 piezas y una galera en torno a 20, 25, que eran menores porque no se podían establecer en las bandas, puesto que allí estaban situados los remeros, ¿no? Una vez embarcados había que solventar además el problema de si la Armada no salía a tiempo, porque fueron, ya digo, muchas las ocasiones en las que la Armada se tuvo que detener y esperar la llegada del buen tiempo para poder salir a la mar. No sé si lo verán bien, pero por lo menos esa especie de letra confusa es la letra del siglo XVI. No sale la Armada por el mal tiempo, lo dice expresamente, queda recogida en una de las frases. Y lo que tienen a la derecha, que es lo más sorprendente cuando vamos a investigar en un archivo, lo que figura en el lado derecho es el sumario general de la Armada Invencible, ¿no? Entonces, tenemos la lista de los hombres de guerra, de los hombres de mar, de los tipos de pipas que hay, la cantidad de vino, la cantidad de pan, etcétera, etcétera. Bueno, yo me lo encontré en el Archivo General de Simancas y dije, qué bien, qué suerte, no tengo yo que sumar, sino que lo tengo todo organizado. Bueno, pues empecé a sumar las listas finales y en los totales no coincide. Yo tenía una calculadora y no coincidía.
¿A qué se debía eso? Pues a la picardía, por no decir a la estafa, que digo, bien de los altos funcionarios o bien de los abastecedores que aprovechaban así la ocasión para sacarse una especie de sobresueldo. Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. La inmensidad del mar. Viajen conmigo, y escuchen bien lo que les estoy diciendo. La inmensidad del mar, la soledad, la dieta alimenticia que es inadecuada, los problemas propios de la convivencia entre marineros y soldados, entre los oficiales y otro tipo de gente que va en el barco, la distribución de funciones tanto de marineros como de soldados, la rutina antes de embarcar en esos largos días de inacción en el mar, la separación de la vida en familia, la falta de una higiene precisa y de una atención sanitaria adecuada, las enfermedades, la suciedad a bordo, el hedor de los fletados, el hacinamiento, el combate, el ruido ensordecedor, la humareda, el estruendo, el miedo, la oscuridad, los naufragios o los gritos de las órdenes de acción. No olvidemos que los barcos constituían o eran unas verdaderas fortalezas flotantes en esas condiciones que acabo de describir. Voy a destacar someramente algunas. Por ejemplo, la suciedad y la falta de higiene. Los embarcados vivían con todo tipo de inquilinos, todo tipo de parásitos, pulgas, piojos, chinches, cucarachas, ratas y otros roedores que deambulaban por doquier en las embarcaciones, a los que se le unía la particular circunstancia de esos galeotes amontonados y encadenados a su banco. A ver. Vuelvo a ponerles una imagen de la galera. Este es el ramal con el que iban sujeto al remo, y me he permitido traerles una película de Ben-Hur, que todos ustedes conocerán, de Charlton Heston, en la etapa en la que está de galeote, porque se ve la collera, es decir, el collar de cuero que se ataba a su vez al ramal y a su vez a los pies. Es decir, ellos, era terrible vivir allí, porque ellos, la proporción, por ejemplo, era la siguiente: 73% de galeotes, 7% de los voluntarios, los que hemos llamado buenas boyas, y 20% de esclavos. Y dentro de la edad de los galeotes estamos hablando entre 20 y 50 años. Pero se sabe que hubo niños de 12 y personas de 80, aunque la media solió ser más o menos entre 17 y 40. ¿Cuáles eran las condiciones de vida? Espantosas. El rigor del trabajo hasta caer en la extenuación, la pobre alimentación, esas estancias deplorables, malolientes, encadenados al banco para dormir, para comer y para hacer sus necesidades, todo en un mismo espacio. Los castigos de galeras fueron desde mínimo 2 años hasta máximo de por vida, aunque el Concilio de Trento en 1563 estableció un límite de 10 años que no se logró cumplir. Lo más frecuente era estar entre 6, 8 o 10 años si es que se sobrevivía a una circunstancia especial, ¿no? Los nobles no eran condenados a galera, eran condenados al destierro o a una multa, pero nunca considerarlos como el resto de la población. Hay que tener en cuenta que también convivían con animales vivos, con gallinas, con conejos, con aves que correteaban por cubierta, y lo hacían además en unos espacios que hemos visto, unos espacios pequeños, viviendo y durmiendo en la cubierta, en la bodega, bajo toldillas o simplemente al raso, durmiendo sobre esteras o sobre fardos que también les servían como mortajas. Hay que tener presente que en aquella época no existía ningún uniforme, era una camisa blanca, unos calzones pardos o azules de media pierna, iban descalzos, en definitiva una vestimenta cómoda para las maniobras que debían realizar. Y los efectos personales de los embarcados pues debían ir en arcas o cofres de madera de unos 60 por unos 60 centímetros, con ropa de repuesto, con platos, con mantas, con todo lo que tuviera que ser necesario. Había un arca para pilotos y capitanes, un arca por cada 2 marineros, un arca por cada 3 grumetes, un arca para cada 4 pajes. Y ese arca les servía pues, para comer, para sentarse, para jugar a las cartas o incluso para improvisar un altar en un determinado momento. En las jornadas navales los hombres pasaban muchos meses embarcados. Es el largo cautiverio marítimo con el que llegaron a firmar su presencia en aquella época. Y compartieron olores nauseabundos, el propio hacinamiento, ya lo he dicho, la estrechez de los espacios,
La falta de higiene personal, algunos pasaban muchos meses sin lavarse ni aplicarse ningún tipo de aseo, porque el agua dulce no se utilizaba para el cuidado personal. Existía nula o muy poca higiene personal, corporal, pese a las multiplicaciones de órdenes reales en ese sentido. De hecho, lavaban su ropa con agua de mar. No sé si lo han hecho alguna vez y cómo se queda esa ropa si luego no se aclara con agua dulce. El agua estaba racionada, lavar la ropa era misión imposible, solo si había escalas, eso era muy difícil. En fin, nos estoy describiendo una realidad asfixiante con una higiene, ya digo, prácticamente nula. Había mucha humedad, muchos vómitos, probablemente fue la enfermedad más común, el mareo. Los baños de mar resultaban muy difíciles por el propio bamboleo del barco, porque muchos además no se atrevían a intentar lavarse porque no sabían nadar y aprovechaban los chaparrones o las tormentas para poder bañarse. Fíjense, en aquella época el concepto de entonces era que bañarse era de moros o de afeminados. Entonces no se lo hacían. No era recomendable quitar la mugre de la piel porque así no picaban las pulgas, pero corrían el riesgo sin duda alguna de infectarse. El baldeo o limpieza del barco se hacía con agua de mar. Se organizaban limpiezas periódicas de los barcos una vez al mes en profundidad, frotando su superficie con romero cuando se tenía. Ya en el siglo XVII se empezaron a sanear las cubiertas con el empleo de desinfectantes. En el siglo XVIII se hicieron fumigaciones de enebro, de vinagre y de pólvora de cañón, y en el último tercio del siglo, prácticamente ya en el XIX, se utilizó el llamado método Carmichael, que consistía en verter ácido sulfúrico sobre nitrato de potasio para tratar de limpiar la suciedad. Con respecto a la dieta alimenticia, pues para que se haga una idea, estas son las raciones que yo extraje de los documentos que consulté en Simancas, y esta es las equivalencias entre unidades, porque, claro, la libra o la fanega castellana no es la misma que la aragonesa. Sin duda alguna, la dieta alimenticia no era el atractivo para subirse a bordo, pero era a veces mucho mayor en comparación con la vida de miseria que llevaban algunos. Los barcos iban bien aprovisionados, el problema de las provisiones es que se pudrían. En general era deficiente, poco variada, mucha falta de alimentos frescos porque se consumían al principio. Había cerdos, ovejas, algunas res, gallinas y aves que se acababan enseguida y que convivían, como he dicho, con los embarcados. Cierto es que había anchoas, pasas, ciruelas, higos o carne de membrillo, pero siempre en raciones muy pequeñas. Y claro, existía en aquella época un gran desconocimiento para conservar los alimentos para la larga duración de los viajes. Tengan en cuenta que el primer método de preservación hermética de los alimentos tuvo lugar a mediados del siglo XVIII y se debió a un maestro confitero y cocinero francés llamado Appert. Por otro lado, se consumía mucho pan, y cuando el pan se acababa, se elaboraba una harina integral de trigo, más o menos entera, que se cocía 2 veces y que se llamó bizcocho, con V, cocido dos veces, al que se añadía algo de hongo que fermentaba, es decir, la levadura, y también se la llamaba la galleta de mar. Esa galleta de mar podía durar hasta 2 años. Se quedaba, imagínense, completamente dura, se le echaba agua o vino para reblandecer y aún así todavía aportaba algo de vitaminas. Se realizaban 3 tipos de comida al día. Un desayuno con esa galleta, vino, porque daba aporte energético, tocino o pescado, ahí tienen una imagen del pescado. El almuerzo, que se hacía sobre las 11 de la mañana, donde era la comida más principal, y encontramos menestra, arroz, días alternos, carne y pescado, como anchoa o cazón. La carne, y eso es carne, parece suela de zapato, pero es carne. La carne en tasajos, carne seca que se troceaba en tiras largas de 4 a 5 centímetros de espesor y que se le colocaban después en depósitos en salmuera. En salmuera es agua con una alta concentración de sal para conservar y curar los alimentos. Era la única comida caliente del día, siempre se hacía con fogones de metal. Cierto es que siempre y cuando el viento o las tormentas o la mar lo permitieran. Y en la cena se daba la mitad del almuerzo. Este es el bizcocho al que he hecho referencia. Como líquidos, el agua, pero a los 10 días o 2 semanas como mucho se pudría, 2 o 3 litros por persona y día. El vino tinto, vino blanco, vino andaluz,
está recogido en los documentos de Simancas, 1 litro por persona y día, y la cerveza, de la que los documentos citan como especie de fango verdoso que se mareaba en la mar. Especie de fango verdoso que se mareaba en la mar. Por supuesto, también vinagre, 3 litros por persona al mes. También se empleaba el vinagre como potenciador de alimentos y disfrazar el mal sabor o la mala calidad de lo que ingerían. Y se usaban también como desinfectante. Con esto quiero decir, están hablando de 1 litro al día por persona. Dicen, bueno, están ustedes pensando si combatían ebrios. No, es que era un sistema para administrarles el valor energético suficiente para poder enfrentarse a una batalla naval. La carne se lavaba en el mar porque en Salazón resultaba demasiado salada y los embarcados se quemaban literalmente la boca y sentían aún más sed. Y el queso se utilizaba, era un componente esencial en las dietas, se conservaba muy mal, pero era tan duro que hay algunos testimonios que dicen que se podían tallar figuritas de lo que costaba poderlo partir. Tenemos constancia de ciertas jornadas navales en las que se vieron forzados a comer ratas y para evitar comer esa galleta de mar con gusanos lo que hacían era poner un pescado maloliente encima de la galleta, los gusanos salían a comerse el pescado maloliente, la galleta quedaba limpio de gusanos y entonces era cuando se comían. En fin. Por otra parte, si alimentarse era difícil, ¿cómo era descomer? Qué fino lo he dicho, ¿eh? ¿Cómo era descomer? ¿Cómo era? Pues descomer era auténticamente una epopeya. ¿Cómo descomían? Pues se subían a la borda, utilizaban bacinillas que luego arrojaban a la mar. Se decía la expresión vista a proa para que nadie mirara y pudiera hacer la persona sus necesidades sin problema. Es decir, se agarraban y deponían. Pero más tarde a alguien se le ocurrió que era una forma penosa y inhumana casi de morir si había mala mar o había tormentas y demás, y entonces puso una especie de letrina en la popa, en la parte trasera del barco, a la que llamaron jardín. En Inglaterra la llamaron gunner store, que en realidad significa tienda de artillería, aludiendo a las ventosidades, lógicamente, y que consistía en una tabla de madera con un agujero que flotaba fuera del barco y ahí es donde se subía a modo de columpio y podían realizarlo. Si hablamos de las enfermedades y asistencia sanitaria, fíjense la colección de enfermedades que hubo en un barco. Disentería, tifus, fiebre amarilla, cólera, paludismo, sarampión, viruela, infecciones de herida o el escorbuto y septicemias frecuentes. En guerra, de hecho, hubo más muertes por enfermedad que por combate. La falta de vitamina C favoreció, mejor dicho, que no hubiera alimentos frescos y que se produjera a bordo una de las enfermedades más frecuentes, el escorbuto. Aquí tienen ustedes 3 imágenes, que entre sus síntomas estaba la hinchazón de las encías, la lengua hinchada también, la palidez, se inflamaban los ojos, se procedía a vivir un debilitamiento progresivo, diarreas, desórdenes renales, hemorragias y muertes. Se les envolvía, esto es una imagen de una lámina de un médico irlandés que así lo fue describiendo, se les envolvía en su estera con un lastre, los lanzaban al mar, es decir, liaban el petate, literalmente, la esterilla. La verdad es que la asistencia sanitaria fue siempre deficiente y escasa, y la suciedad y la humedad la dificultaron todavía mucho más. Hay un buque hospital en toda armada, pero si ese buque es es cañoneado y por lo tanto hundido, pues solamente se tenía que recurrir en los barcos a un cirujano, a un barbero o un sangrador, que es exactamente lo que nos dice el Quijote. Un cirujano, oigan bien, un cirujano por cada 1.300 soldados, un médico por cada casi 9.000. Tenemos constancia de que en las ordenanzas de la mar Océana del siglo XVII, que les he señalado en una imagen anterior, se hallan alrededor de 400 artículos que explican todo cuanto debe regularse en un barco. Y hay un capítulo especial que se refiere especialmente a lo que debe contemplar un botiquín. Es curioso porque en los botiquines españoles, además de emplastos, aceites, polvos, drogas, vendas ventosas, jeringas, balanzas y pesos, existía el jarabe de limón. Es por eso por lo que en los barcos españoles hubo mucho menos escorbuto que en el caso de los ingleses, que no llevaban cítricos a bordo o nada de limón al respecto.
¿Cómo se curaban esas heridas? Pues los documentos nos ofrecen muchas soluciones. En la imagen izquierda tienen un tratado sobre el escorbuto y su tratamiento de un médico que publicó su obra en 1604, que se llamaba Eugaleno, y en la derecha otro tratado sobre cómo coser heridas de finales del siglo XVII. Es decir, sobre el procedimiento de la cirugía de la época. Este autor es Dionisio Daza Chacón, que es uno de los médicos más sobresalientes en campaña que hubo dentro del siglo XVI-XVII. Y aquí tenemos algunos grabados de época en donde se nos habla del tratamiento de las heridas y los remedios que se aplicaban. Tenemos, por ejemplo, en las lesiones con cañonazo se procedía a la amputación y cauterización de las heridas con metal caliente o aceite hirviendo. Tengan en cuenta que no existía la anestesia. La anestesia se la inventó un dentista americano, Horace Well, en el año 1844. Se empleaban apósitos con grasa animal para cerrar las heridas y se procedía a la maceración de vino y aguardiente, que era algo menos dolorosa, pero con más riesgo, sin duda alguna, de supuración y de gangrena. Las heridas se trataban, pues como pueden ver ahí en las imágenes. Las lesiones que resultaban abiertas por espadas o picas simplemente se cosían con hilo vegetal, pero no se cosían todas las capas de la piel, solo la primera, y por lo cual pues la gangrena o la infección estaba prácticamente a la orden del día. Las producidas por proyectiles, es decir, por flechas o cañones, eran las peores, las más difíciles de sanar, porque producían hemorragia interna, astillaban los huesos y aparecía muy pronto la infección. Es verdad que se aplicaban los llamados ungüentos de minio, que es óxido de plomo en polvo, pero no siempre fueron eficaces. Yo tuve la suerte de encontrarme en el Archivo General de Simancas un documento que se llamaba así, ungüento de aparicio. Empecé a mirar los documentos y me encontré que era un gitano vasco que aplicaba un remedio y que curaba las heridas. Nunca supimos de qué se componía. Es como el remedio de la abuela, que solemos oír con algunas cremas que nos ponen en alguna ocasión. No especificaba en su escrito ni de qué se trataba su composición. Los embarcados también tenían tiempo libre. ¿Y a qué le dedicaban el tiempo libre, como decía José Luis Perales en aquella canción? Pues hay que tener en cuenta que los días en la mar eran muy largos, en una convivencia compleja, porque, ya digo, eran muchos meses de cautiverio marítimo. Buscaban evitar el aburrimiento y entonces era el momento para los murmullos, los cotilleos, contar historias, beber, leer en voz alta que leían libros de caballerías, libros de santos, las hagiografías, obras de historia y también antiguos clásicos o libros piadosos. Y algunos de ellos pues, escribían para ellos mismos o para otros si esos otros no sabían leer. Aquí tenemos un juego de naipes de la época. Pasaban sus ratos jugando a los naipos, al ajedrez, a las carreras de animales, a los dados, a la taba o a los juegos de ajedrez teóricamente prohibidos, aunque muchas veces los mandos hacían la vista gorda y participaban de las timbas, que es como se llamaban. Igualmente encontraban tiempo para pescar, para representar obras de teatro, para participar en ceremonias religiosas y podían escuchar música con las llamadas chirimías, que son instrumentos musicales, pues un instrumento musical de viento o madera parecido al oboe. Aquí tienen en imagen algún tipo de chirimías. Y también, claro, en ese tiempo libre recibían instrucción para las funciones que debían desempeñar en combate, procedían al adiestramiento, a formarse en la disciplina y en el orden que debían guardar en el momento del combate. En un barco había muchos accidentes, temporales, colisiones, bajíos, bancos de arena, vías de agua que se abren, fuego, rotura del aparejo, incendios, pérdida de timón, putrefacción de la madera, ataques piráticos y corsarios. Y uno de los fenómenos que más se vivieron en aquel periodo fue la existencia de la llamada broma, la broma, que no lo es un gusano de barco, que su nombre científico es Teredo navalis. Es una especie de almeja de agua salada, un molusco bivalvo marino, que se llama gusano de barco porque se parece a un gusano en general, mientras que en el extremo anterior tiene una pequeña concha con dos valvas, ¿lo ven?, que es experta en perforar a través de la madera. Fue una de las principales causas de daños de destrucción de las estructuras de madera submarinas y los cascos de los barcos de marina. De hecho, en el siglo XVIII, la Royal Navy recurrió al recubrimiento con cobre de los fondos de sus barcos,
en un intento de prevenir los daños causados por ese gusano de barco. Aquí tienen otra imagen. Y se propagaba especialmente en aguas cálidas porque el Teredo navalis se encontraba en mares y océanos templados y tropicales de todo el mundo. Dicen que pudo haberse originado en el noroeste del Océano Atlántico, no hay certeza al respecto, pero hay un caso que merece ser contado por su especial circunstancia. ¿Han estado ustedes alguna vez, quizá en Estocolmo, y a lo mejor han visto un museo, que es el Museo Vasa? Es este de aquí. Bueno, el Museo Vasa es el único del mundo que se construyó sobre un barco, no al revés, sino sobre un barco. Se construyó en Estocolmo ese barco entre 1626 y 1628 por orden del rey de entonces, Gustavo Adolfo II, con la pretensión de ser el mejor barco de guerra construido jamás por la Armada sueca. Estaba destinado a liderar los enfrentamientos navales que tenía Suecia con Dinamarca, con Polonia y también en general para buscar la supremacía báltica, ¿no? El Vasa medía, aquí tienen la imagen, medía 69 metros de popa a proa, 3 palos, hasta 10 velas y pesaba un total de 1.200 toneladas. Ya digo, fue diseñado como barco de guerra para aguantar tanto los embates enemigos como las tormentas. Pero una vez empezada la construcción, caprichosamente al rey se le ocurrió elevar un puente más. Al elevar un puente más se corría el riesgo de tener un desequilibrio y entonces lo que se hizo fue poner en la parte de abajo hasta 120 toneladas de piedra en el lastre del barco para evitar precisamente lo que ocurrió. Esos 120 toneladas de piedra no fueron suficientes y ese barco, que pretendía ser el mejor del mundo, pues se hundió inexorablemente. El 10 de agosto de 1628 zarpó del puerto de Estocolmo y apenas 300 metros después de haber dejado tierra, una ráfaga fuerte de viento escoró el barco peligrosamente hacia la derecha, empezó a entrar agua por ese cuarto nivel de cañones que había puesto el Monarca y se precipitó al mar, muriendo 30 de los 200 tripulantes que estaban en ese momento a bordo. Han pasado 333 años hasta que se ha vuelto a sacar a flote. En los años 70, en 1760, un sueco llamado Treilben logró llegar hasta la nave hundida y no sería hasta 1956 cuando un ingeniero civil sueco logró dar con la localización concreta del barco. A lo que voy es que gracias a la baja concentración de sal en el mar Báltico y a la casi ausencia, prácticamente ninguna, del molusco que he mencionado antes, el Teredo navalis, los restos del navío se hallaron en perfectas condiciones tan extraordinarias que hoy es el único barco del mundo construido en torno, un museo construido en torno a él, que guarda el 96% de todo, pasando por múltiples procesos hasta que se logró secar el agua, las pátinas suficientes que tuvieron que dar en la madera y demás. El museo fue inaugurado en 1990, es el más visitado de toda Escandinavia, con casi un millón de habitantes al año, y es la nave del siglo XVII que está mejor conservada. ¿Qué otros accidentes se producían en un barco? La acumulación del agua de las sentinas. Las sentinas es el punto más bajo del interior del barco, donde puede caer agua por distintos motivos, por una vía simplemente, por filtraciones, por portillos mal cerrados, una ola, por lo que sea, ¿no? ¿Qué hacían? Pues debían bajar con una vela. Si ésta se apagaba, se entendía que era una especie de pozo negro con gases venenosos, había que achicarla, limpiar bien, volver a bajar, etcétera, etcétera. Entre otros incidentes en los barcos se encontraban los naufragios. La muerte por naufragio, bien en combate, bien por ataques piráticos o corsarios, o bien por tormentas y por mala mar. ¿Qué se hacía en un naufragio? Tengan en cuenta que muchas personas no sabían nadar. La mayoría de ellos, aunque se dedicaran a ser marineros, no sabían nadar. ¿Qué se hacía en un naufragio? Pues lo primero de todo, salvar el oro del rey, las joyas preciosas, los metales que hubiera. Luego se procedía al abandono del buque, en lancha o en chinchorros, lo que entonces se llamaban embarcaciones auxiliares, lo que entonces se llaman esquifes, con lo valioso, con las personas principales y con los marineros de fuerte complexión. Se quedaban a bordo mujeres, niños, enfermos, heridos y ancianos. Nada de salvar hombres y niños primero. Entre otros accidentes también se encontraban los incendios, que podían
provocar el estallido de la Santa Bárbara de los barcos. La Santa Bárbara de los barcos es el lugar en donde se custodia y se guarda la pólvora y otros explosivos. Y se llama así por la imagen de Santa Bárbara, que es una santa del siglo III, patrona de Nicomedia, que se celebra todos los 4 de diciembre. ¿Se acuerdan de esa frase? Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llega. La verdad es que la historia de Santa Bárbara no tiene desperdicio. Nació en torno a la zona del mar de Mármara, en Turquía. Su padre era el rey de Nicomedia, Dioscoro. Se enteró de que ella se había convertido al cristianismo y la encerró en un castillo. La obligó a casarse, pero como ella dijo que ella había conseguido casarse con Cristo, pues Dioscoro la quiso matar. Ella huyó, la persiguió, la encarceló, pero antes de encarcelarla y mandar a las autoridades judiciales decidió torturarla. Fue atada a un potro, estoy leyendo literalmente, flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro, colocada en un lecho de trozos de cerámica cortantes y quemada con hierros candentes. El juez, cuando ya su caso pasó a manos del tribunal, dictó pena por decapitación y fue el padre quien pidió decapitar a su hija en la cima de una montaña. La leyenda cuenta, en el momento en que lo estaba haciendo, un rayo lo alcanzó y lo mató. En consecuencia, probablemente los rayos y truenos que hubo en ese momento de su muerte, pues se convirtió en la patrona Santa Bárbara de los artilleros europeos, pero también de los mineros, de los bomberos, de los canteros, de los fundidores, etcétera, etcétera. Una de las patronas más populares hoy en día. También había incendios. Hay que destacar, entre otras cosas, y dentro de los incendios, lo que se llamó brulotes. Los brulotes eran embarcaciones viejas cargadas con materiales inflamadas, a veces impregnadas de pez o de brea, que se lanzaba desde el barco enemigo hacia el otro y que provocaba un pavor porque incendiaba al barco enemigo en cuanto topaba con él. Los españoles creían siempre que se trataba del demonio, del diablo que hacía alguna de sus jugarretas. Fue un artefacto inventado por un ingeniero y oficial militar italiano, pero que estuvo trabajando en Flandes a las órdenes de España y también en Inglaterra, que se llamó Federico Giambelli, y se lanzaban, como digo, contra los barcos enemigos, provocaban pánico, pavor, además del propio incendio. En los barcos también había tiempo para la oración. La religiosidad se vivió a bordo de una manera muy intensa. En un marino es algo lógico porque siempre está expuesto a las inclemencias meteorológicas o a los ataques enemigos. Corría un dicho por aquel entonces: el que no sepa lo que es rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. España, un país que entonces lideraba la defensa de la catolicidad, educaba a sus ciudadanos en la religión católica, en el temor de Dios. Y los embarcados, pues, comprendieron, percibieron enseguida su pequeñez en la inmensidad del mar, en el miedo a lo desconocido, y la religiosidad se puso siempre de manifiesto al avistar al enemigo cuando empezaba un combate, o cuando había tempestad o tormenta, o simplemente cuando los barcos se quedaban al pairo, es decir, se quedaban sin viento ninguno, a esperar con un calor asfixiante a que volviera a aparecer el viento. La religiosidad de los barcos se puso de manifiesto en las popas, en los estandartes, en los adornos de los barcos y en los nombres de los navíos. San Mateo, San Pedro, San Pablo, San Marcos, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Guadalupe. Son todos los nombres comunes en aquel periodo. En todos esos barcos tenemos dos pendones, siempre con la Iglesia, con Cristo crucificado, con la Virgen María y con Magdalena al lado. Y hoy en día, bueno, Santiago Matamoros, que es una expresión que hoy en día sería cuestionada, ¿no? En todos los barcos mercantes no había un sacerdote, era el maestre el que oficiaba el culto, y en los barcos de guerra existía un capellán que se encargaba de la asistencia espiritual de los embarcados y del auxilio a los moribundos. La misa se hacía en tierra cada vez que había una operación naval. Lo que se producía en un barco era lo que se llama la misa náutica o misa seca, es decir, misa sin los artilugios de la consagración, sin los ornamentos sagrados, sin el cáliz y sin las sagradas formas. A diario se rezaba unas oraciones al amanecer, una salve o unas letanías al atardecer. En los días festivos se celebraba
una pequeña misa en ese altar, pero una misa náutica, como digo, y en el ceremonial marítimo se mezclaba todo, la música de las chirimías, el clamor de las voces, el ruido de los cañones y de los arcabuces y las órdenes de combate. Era todo muy difícil de combinar, era literalmente imposible que alguien pudiera escuchar una orden que le diera si se iba a popa o a proa o si tiraba o lanzaba el arcabuz. En los barcos también había mucha superstición. No embarcarse los martes, creo que hoy en día todavía sigue esa superstición. La convicción de que existían criaturas terroríficas, serpientes marinas, grandes abismos, el llamado fuego de San Telmo, en fin, patrañas de todo tipo. Aquí tenemos una imagen, varias imágenes, mejor dicho, de lo que se ha descubierto gracias a la arqueología submarina, una disciplina que además en esta España tiene unas bases excelentes en unas escuelas en Galicia y en Cartagena y que están logrando un extraordinario éxito de recuperación de objetos hundidos en los pecios. Voy terminando. Los tercios utilizaron lo que se llama o que se llamaba el camino español en sus desplazamientos hacia los lugares de destino, en especial las tropas que iban destinadas a Flandes. Yo he dicho antes una frase, España mi natura, en España nacían, Italia mi ventura, vivían las aventuras y se formaban en Italia, pero morían luchando contra los rebeldes holandeses, que no los belgas, los holandeses, en Flandes, mi sepultura. Pero en los momentos en los que no era posible practicar este camino español, porque quedó literalmente cortado, pues el envío de tropas se hacía por mar. Se hacía por mar, se hacían estos recorridos que ven en estos mapas antiguos, y en las jornadas navales que se desarrollaron en el Atlántico, en el Mediterráneo europeo, pues existieron dos graves problemas siempre. Uno, la presencia constante de corsarios y de piratas. La distinción es que los corsarios tienen patente de corso, es decir, tienen el permiso de su propio monarca, y la falta de un puerto seguro y con el calado suficiente para poder recoger esos barcos, que eran barcos pesados, no eran las galeras las que transitaban por el Atlántico, sino que eran los galeones. Los tercios obtuvieron sonadas y exitosas y conocidas victorias, la toma de Túnez, la batalla de Lepanto, el asedio a Malta, pero también grandes fracasos, la jornada de Inglaterra, la mal llamada Armada Invencible, el fracaso de Argel o la batalla de las Dunas en 1639, por citar algunas de ellas. Pero los tercios eran muy versátiles porque actuaron en la construcción de puentes, en el paso de ciénagas y ríos helados, en escenarios fluviales y lacustres. Lo hicieron en campañas navales, campales, en asedios, en combates de menor importancia, en acciones anfibias, bien como guarnición de tropas eventuales de desembarco. Una actividad en la que los tercios tuvieron que lidiar en esas aguas inhóspitas con diques y mareas bajas y altas que no eran nada habituales en sus lugares de origen, con nieblas, con intenso frío, en aquellas aguas cenagosas, vadeando esos ríos y atravesando canales y mares. Y lo hicieron con distintas tácticas, dependiendo si el enfrentamiento naval lo tenían en el Mediterráneo o lo tenían en el Atlántico. Vuelvo a poner una imagen muy conocida, que es la batalla de Lepanto. Fíjense el jaleo que hay ahí entre unas embarcaciones con otras, chocándose los remos, la gente en el agua, las pequeñas embarcaciones de menor importancia. Y como he dicho antes, nuestra insigne pluma, Miguel de Cervantes, supo expresar con palabras, uniendo la espada, la mar y la pluma en varios de los capítulos de su magistral obra Don Quijote, o también en El cautivo de Argel, su propia historia. Permítame un momento que me dedica a Cervantes. Tenía 26 años cuando embarcó y lo hizo en un esquife, en una embarcación pequeñita de la galera marquesa, que estaba a las órdenes de don Juan de Austria. Cervantes era un pendenciero en su juventud, era un hombre que llevaba una vida cuestionada, había estado en Italia, había pasado por la cárcel, era un hombre de la naturaleza, por otro lado, de aquella época. Su familia, muy pobre, no tenía dinero ni siquiera para pagar un rescate. Y él estuvo siempre en segunda fila, es decir, él no era un hombre versado o ducho ni diestro en
en el ejercicio a la hora de coger un arcabuz o un mosquete. Es decir, estaba en segunda línea. Lanzaba bombas incendiarias o cargas, pero no hacía nada más porque no estaba en primera fila. Pero tuvo mala suerte porque recibió un disparo de arcabuz de los enemigos, 3 heridas, 2 de ellas en el pecho y una en la mano izquierda, que la dejó inútil. Y la llamaron el Manco de Lepanto. La dejó inútil, pero no se la cortó, no le impidieron que con esa mano algo pudiera hacer. La mano, por lo tanto, nunca le fue amputada. Cuando regresaba a España, tras la batalla, llevaba una carta de recomendación de Juan de Austria diciendo que había sido un héroe en la batalla. Él estaba enfermo con unas fiebres en el esquife y le llamaron, oye, que entramos en combate. Y él dijo, prefiero morir en combate que morir por unas fiebres. Y por eso se le ve en el combate y por eso recibe esos 3 disparos. Bueno, pues cuando regresaba a España con esa cartita de recomendación, fue apresado por una galera argelina. Y se lo llevaron a Argel, porque se lo llevaron cautivo a Argel. Por eso él escribió El cautivo de Argel, donde contó sus peripecias. Pidieron un rescate por él, su familia no tenía un duro y tuvo que pasar prácticamente 6 años allí, hasta que después se pudo pagar el dinero del rescate y se logró. Esta es una escena de la Gran Armada Invencible, de la Gran Armada, o esta es la batalla de los Abrojos, en las costas de Pernambuco, en Brasil, el 2 de septiembre de 1631, cuando uno de nuestros grandes almirantes, Antonio de Oquendo, derrotó a la escuadra holandesa tras 6 horas de combate. Bueno, y ahora ya por último nos toca desembarcar para saber lo que ocurre. Ya se nos ha acabado nuestro viaje. Desembarcamos para ver qué es lo que le ocurre a los soldados y a los marineros cuando se licencian, cuando la empresa naval ha terminado. En ese periodo, estas son 2 imágenes de los soldados de la época. En aquel periodo no había pensión asegurada a final de sus días, no contaban con un sistema de jubilación, no tenían garantía de cobrar pensiones o deudas pasadas. Muchos se vieron obligados a vivir de la caridad de sus camaradas, de la misericordia de algunas instituciones o de su capacidad para reinsertarse a la vida civil. Se les calificó, lo he visto yo con mis propios ojos en los documentos, de soldados viejos o soldados estropeados. Es la diferencia que se da, que son los soldados experimentados, los de más años, que son distintos de los llamados soldados bisoños, que son los soldados nuevos. ¿Por qué se llaman bisoños? Porque cuando se formaban en Italia y no sabían hacer nada, siempre le decían a los soldados italianos, oh bisoño de, necesito esto, necesito lo otro. Y así se les acabó llamando bisoños. Bueno, se les calificó con esa expresión, soldados viejos o estropeados, y su destino siempre dependió de su salud, de su grado de invalidez o de su incapacidad, su lugar de asentamiento, por supuesto, de su edad y la posibilidad de encontrar una gratificación. Por eso tenemos documentación abundante donde se refiere escritos de los propios soldados pidiendo que se les paguen los atrasos cuando se les ha embargado una nave, peticiones testamentarias porque se les debe un dinero y entonces las solicitan las viudas, o se van a la puerta de la corte a pedir miserablemente algo con lo que poder vivir. Por eso saben que pueden recurrir a las instituciones religiosas, saben que pueden vivir de la caridad porque por lo menos tendrían un alojamiento, un sustento, además de una asistencia religiosa y asistencia sanitaria. Y otros, los más afortunados, los que llegaban a su lugar de origen, pues tal vez con suerte o tal vez con mucha suerte les esperaría alguien o tuvieran alguien del que ocuparse o de qué ocuparse, ¿no? Hay que tener en cuenta que pese a su atribulado final, que es no debemos olvidar que sus hazañas pesaron más que sus temores y que su valentía, su valerosa actuación fue mayor que sus deserciones y sus motines. Con todo, no podemos olvidar nunca que a lo largo de casi siglo y medio fueron los soldados, los tercios, tanto los del mar como los de tierra, fueron los soldados más admirados y temidos de Europa. ¿Cuándo desaparecen los tercios? Esperen, que lo he puesto mal. ¿Cuándo desaparecen los tercios? Bueno, como he dicho antes, Felipe V los disuelve en una reforma que hace en 1704, los reintegra en un modelo de ejército que quiere para él, siguiendo el modelo francés y el modelo prusiano, en batallones y en regimientos.
Y bueno, sin embargo, el nombre de tercio todavía se sigue conservando en las unidades de regimiento de la Legión. Tenemos el tercio Juan de Austria, el tercio Juan de Farnesio, el tercio Duque de Alba y el tercio el Gran Capitán. Y en la Infantería de Marina también los tenemos, sin duda alguna. Estas imágenes que ven para terminar, hemos estado hablando todo el rato de los tercios, pero esa es su bandera, que la he superpuesto mal. Es la Cruz de San Andrés, que fue el santo que fue martirizado, era de Patras, de Grecia, fue martirizado, crucificado en una cruz en aspa, y lo que figura sobresaliendo de las aspas son los troncos de las ramas de donde se cortaron. Estas mismas banderas la pueden encontrar en cualquier otro sitio de los tercios que yo he señalado. Espero que hayan disfrutado y que no se hayan mareado mucho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la conferencia. Realmente era difícil la vida en el mar. Ahora nos quejamos, pero bueno, antes sí que era difícil. Ahora tenemos unos minutos por si queréis hacerle alguna pregunta, algún comentario a la exposición. Porque no había mujeres. Vamos a aclarar. Yo he dicho que no había mujeres, aunque hubo mujeres. Estaba prohibido, y cuando un soldado se enganchaba y formaba parte de un tercio, se le recomendaba siempre que fuera joven, a partir de los 18 años, eran soldados voluntarios los tercios, y que no estuviera casado, porque eso implicaba cosas. La mujer, estar casado, no la mujer, estar casado complicaba. Pero sí, por ejemplo, en la Gran Armada de 1588, la mal llamada Armada Invencible, hubo una nave solo compuesta por casados, la llamaban la nave de los casados, o sea que sí que los hubo. Sí que hubo pecado nefando, el pecado de la homosexualidad. De hecho, en el viaje de Magallanes y Elcano, Magallanes tuvo que intervenir con dos personas que estaban en su nave porque se les pilló y los ahorcó. Y fue muy cuestionada su decisión. Lo hubo porque era lógico, pasaba mucho tiempo y luego a veces lo hacían para ganar, a veces un hombre vendía su cuerpo sin necesariamente ser homosexual por encontrar un lugar mejor en el que dormir. A veces se hacía, o intercambiar las raciones, eso también se hacía. Entonces, no necesariamente significa que hubiera muchos, que se practicara la homosexualidad sí, pero también existen estas razones que estoy yo aduciendo para poderlo entender mejor. Uno de las imágenes, uno de los que se presenta es el pabellón de Oquendo. Sí. Usa el micrófono, por favor, mejor. Si no se oye. Sí. El pabellón de Oquendo y uno de los cuadros de las batallas de Oquendo. Sí. El almirante Oquendo es la saga de la familia Oquendo. Luego está la saga de los Bazán y otros tantos, ¿no? La familia Oquendo tuvo en Miguel de Oquendo a uno de sus principales personajes, fue uno de los que regresó muy enfermo ya después de la Gran Armada de 1588, pero luego tenemos a otro Oquendo en la batalla de los Abrojos, y es fácilmente distinguible por su estandarte, que es de fondo rojo, lo han visto en las imágenes. Santiago Matamoros, la Virgen y Cristo crucificado. Era muy correcto. Sí, efectivamente. ¿Algún comentario o alguna pregunta más tenéis? ¿La situación en las distintas armadas era similar en la misma época o variaba mucho de unos países a otros, entre la inglesa, la francesa, siempre, la española, se conoce muy bien la Royal Navy inglesa. Este año, yo he formado parte del jurado, hemos dado un premio a una obra extraordinaria que se llama Historia de un triunfo, la Real Armada del siglo XVIII. Su autor es Rafael Sánchez Torres, y es un libro que explica muy bien cómo fue la Armada Española y
y lo extraordinaria, porque yo creo que la gente tiene una idea equivocada de que la Armada, la británica era mucho mejor, que la británica fue la que nos venció en Trafalgar en 1805, Nelson famoso, y hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que en aquel enfrentamiento naval, Nelson fue herido y luego murió a resultas de la herida, pero la estrategia de la armada enemiga de Inglaterra en ese momento, que era la hispano-francesa, fue una estrategia mal concebida por parte de los franceses. Los almirantes españoles, Gravina, entre otros, por citar alguno, o Churruca, defendieron y criticaron a Villeneuve, que era Villeneuve o Villepin, nunca me acuerdo de los nombres, Villeneuve, el que se equivocaba de estrategia. Le dijeron no, porque eran unos marinos avezados con unos grandes conocimientos y España era pionera, lo había sido desde que desarrolló la ciencia que se llamó el arte de marear o el arte de navegar, con la concepción de los barcos, con el diseño de los barcos y luego la llegada de prestigiosos científicos como Jorge Juan y demás, que ofrecieron unos modelos que resultaron extraordinarios. Tenemos mucha leyenda negra que ir sacudiéndonos de encima, o de las películas americanas o inglesas que hemos visto. Lo que pasa es que España no tiene un cine histórico acorde con su historia. Perdón que lo diga, pero es lo que siento. Hablas de Lezo. ¿Cómo lo hemos conocido? Pues con la operación Lezo de un presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid que se llamaba Ignacio González, y se llamó la operación Lezo, porque yo se lo pregunté a la Guardia Civil, con quien he trabajado en otras materias, dije, ¿por qué ponéis esos nombres tan raros? Operación Gürtel. Dice, porque Gürtel significa correa en alemán, y correa es uno de los principales aplicados. Ah, qué bien. ¿Y por qué se llama operación Lezo? Pues porque fue un proceso de corrupción que tuvo el canal de Isabel II en Cartagena de Indias. Blas de Lezo fue el que venció con una cuarta parte de lo que tenía a los ingleses y defendió maravillosamente bien Cartagena de Indias en sus fortalezas. Entonces, bueno, la Armada Española era muy extraordinaria en el siglo XVIII, estaba casi al nivel, o prácticamente al nivel de la europea, por supuesto de la Royal Navy. Lo que pasa es que tenemos que sacudirnos esa derrota de Trafalgar, porque antes otras muchas hubo victorias y no las defendemos o no las comentamos. Sí, una pregunta allí. La Escuela de Guardiamarinas se fundó a principios del 18. Antes de que funcionara la escuela, ¿cuál era el sistema de formación de oficiales? ¿Y la oficialidad también era de la nobleza o no? Normalmente sí. Empiezo por esa última pregunta. Empezó, pero antes era de la nobleza también o no. En 1717 se crea la escuela de... ¿Cómo se llama? La escuela de Guardiamarinas, la escuela de Guardiamarinas. Y antes lo que había era la Casa de Contratación, que es una institución que crean los Reyes Católicos en Sevilla en 1503. En ella se imparten clases, se forman los pilotos, los futuros marinos, los marineros también y demás. Y esa Casa de Contratación es la que determinaba todo el tráfico comercial que había entre América y España, porque España se quedó con el monopolio, solamente los barcos con cargamento español podían ir a América, a México o a Perú, y luego volvían cargados con el oro y la plata y con los productos americanos. Vale. Entonces, allí se formaban muchas veces en la práctica. Hay un marino español extraordinario del siglo XVI, cuyo centenario se ha celebrado en el año 2019, que se llama Pedro Menéndez de Avilés. Casi nadie lo conoce, pero Pedro Menéndez de Avilés fue un marino excepcional que fue hasta 9 ocasiones capitán general de la flota de Indias, que no es poco decirlo, y no tuvo formación. Él no tuvo ninguna formación. Él se fijó en la altura de las estrellas, en la capacidad de los barcos, haciendo correrías como corsario luchando contra los franceses, y tuvo una formación práctica muy superior a la formación teórica que se tenía. Entonces, en la Casa de Contratación se aprendía. Como era insuficiente, pues muchas veces o bien los reyes mandaban a personas que iban a estudiar cuestiones de trigonometría, de náutica, todo lo concerniente a lo que es un barco, se iban a estudiar al extranjero, porque España los profesores no tenían la calidad, ¿no? Pero cuando se crea esa escuela de guardiamarinas es cuando realmente se aprende la profesión de marino, porque el siglo XVIII
desarrolla la profesión tanto del militar como del marino. Y se enseñan desde aspectos técnicos náuticos como aspectos de ingeniería. Y hoy en día pues, los guardiamarinas salen con una formación extraordinaria, como también los militares de tierra. Del aire sé menos porque el aire no existía en mi siglo, en los siglos que yo estudio, quiero decir. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos a tomar un vino español y ahí podemos seguir charlando, ¿eh? Muchas gracias a todos.